Lo otro que les quería contar era que una persona, después del encuentro pasado, donde hablamos de esta cuestión de esa verdad interior que hay que confesar y todo ese dispositivo psi, dejó terapia, chicos. No, no era la idea. No era la idea que alguien dejara terapia. Me confesaron después por mensaje privado eso. No, no era la idea. Yo, quiero decir algo en relación a eso. Me veo en la obligación. No nos dejen sin trabajo. Primero, antes que nada. Y después no, hablando en serio, quería contarles un par de cosas sobre eso, que es que por un lado cuando me acordé que en una materia de estas introductorias, donde vemos más las cuestiones eh, de método y de técnica de entrevista, me acuerdo que vimos un texto en el que hablábamos de cómo no tiene que ser el psicoterapeuta. Y había toda una serie de ítems como el psicoterapeuta no bullerista o el psicoterapeuta no sádico. O sea, como que la psicoterapia no es un espacio en el que uno tiene que ir a, dale, saca, contame todo, todo lo demás dentro, meter el dedo en la llaga. No, en absoluto. Pero a veces creo que muchos pacientes sienten que tiene que ser eso, que tiene que ser un espacio de confesión la terapia. Porque como estamos tan atravesados por esa subjetividad confesional, como que parece que hay que ir a confesarse y no, entonces está bueno un poco a veces explicitar eso y hablar sobre, bueno, qué es lo que se va a hacer ahí, ¿viste? Porque me parece que, no sé si piensan similar. eh, Yo pienso igual, con la única diferencia es que se pagaba el pecado con penitencias y nosotros lo pagamos con el CBU ahora. y después lo otro, que es que también, a ver, Foucault está analizando una serie de dispositivos, pero también creo que hoy podemos diferenciar, primero, que no toda psicoterapia es psicoanálisis, que no todo psicoanálisis es psicoanálisis freudiano, y que hay otras cosas, hay vida más allá de Freud, por suerte, porque si no, ¿qué sería de nuestra vida si solo fuera Freud? Pero, por ejemplo, en el esquema freudiano sí que está esta idea de interioridad, ¿no? Como está el esquema del huevo psíquico, del aparato psíquico según Freud en la segunda tópica, y ahí sí hay como una cuestión de la interioridad que se puede ver, el concepto de pulsión como eso fronterizo entre lo anímico y lo somático. Hay como toda una cuestión que, de hecho, por algo la gente, miren, el concepto de Freud es inconsciente, pero la gente que dice subconsciente, sub es un prefijo que indica profundidad, que indica por abajo. Entonces, eh, yo le presto mucho al sentido común y a las palabras que se usan y por qué se usan otras y no, porque eso dice mucho, para bien y para mal. Y que en la cultura popular se hable de subconsciente y no de inconsciente, es porque se ha transmitido esta idea de profundidad, por un lado. Que eso en Lacan no está, porque si recuerdan, hace mucho tiempo hicimos un encuentro donde yo llevé la banda de Moebius. ¿Se acuerdan que estábamos ahí todo, que era un circo? Todos estábamos recortando tiritas, todo Bueno, y entonces ahí no hay interioridad y exterioridad porque las dos caras de la banda de Moebius son la misma cara. La banda de Moebius es una figura topológica para quienes no la conocen. Si la googlean es más fácil que yo se las describa. Pero bueno, parece que tiene dos caras, pero tiene una sola. Bueno, el inconsciente funciona así. Entonces ahí esa cuestión de la interioridad no es tal. Y después que hay otro tipo de psicoterapias, no sé, pienso desde psicoterapia comunitaria hasta psicoterapia gestáltica, que trabaja mucho con el cuerpo, donde no sé hasta qué punto aparece esta cuestión de lo confesional, como para tenerlo en cuenta, digamos. A ver, leo los Sí. comentarios. Ah, yo iba a decir eso, me parece que está bueno lo que dice Fer, que dice que el análisis es un proceso personal en el que a partir de ahí podés responder a los discursos institucionales desde tu particularidad y autoconocimiento. Es como que, sí, yo recoincido con eso y me parece que también es tarea nuestra, o sea, de quienes hacemos terapia, de como hacer una propuesta al analista, no ir al psicólogo esperando que nos
nos diga todo, sino nosotros como poder, no sé, tratar de intervenir un poco más en ese proceso y nada, como encontrar también espacios de emancipación ahí, o sea, de hacer de eso realmente una herramienta que nos emancipe, que nos sirva, que nos sume y no que nos sujete cada vez más al sistema. Y también en relación a eso, Juli, que vos decís, bueno, trabajar en la misma relación terapéutica, bueno, hay corrientes que plantean eso, que trabajando en la misma relación terapéutica se produce algo del orden de lo terapéutico, algo del orden de lo curativo, pero también en el psicoanálisis la neurosis es neurosis de transferencia, o sea, ahí también hay que trabajar algo y en ese vínculo también se reeditan otras cosas, entonces, bueno, yo no creo que se reedite solo cosas meramente individuales de cada singularidad, sino cosas culturales también. Y se puede reeditar claramente esta cuestión confesional de nuestra cultura. Sí, sí. Sí, sí, me parece eso, que como que un poco, también porque es el planteo de Foucault, ¿no? Como denunciar esta lógica confesional o describirla, pero me parece que también ahí un poco como siguiendo el mismo Foucault que todo el tiempo plantea, particularmente en el capítulo que vamos a ver ahora, que es donde hay poder hay resistencia y que la resistencia es constitutiva del poder, podemos pensar, podemos generar o producir espacios de resistencia. O sea, no producir todo el tiempo espacios de sujeción, o sea, como si de alguna manera contamos con estas ideas, no hacer de ese dispositivo lo mismo que el dispositivo requiere, digamos, sino como poder hacer otra cosa. Porque en el fondo no es más que un vínculo entre dos personas. Entonces, bueno, podemos como reconstituirlo de alguna manera. Bueno, si quieren, arrancamos con el capítulo. Este es el capítulo como más largo del texto. Les comento que vamos a dejar la partecita final para el encuentro que viene, porque trata mucho sobre el psicoanálisis y como su articulación como dispositivo, entonces nos pareció correcto dejar ese apartado a alguien más especializado en psicoanálisis que yo. Así que vamos a ver como el dispositivo de sexualidad, que tiene como 4 apartados, vamos a ver los primeros 3, que son la apuesta, el método y el dominio. No sé si han ido como pudiendo leer el texto, pero Foucault en cada capítulo lo que hace un poco es como retomar lo que ya ha dicho, como que así arranca, y va a empezar hablando esto de el sexo como la sexualidad, como la pregunta y a la vez la verdad de lo que somos, ¿no? Como que retoma esto y un poco el mismo como que se anima como a poder poner en cuestión un poco sus propias hipótesis, sobre todo esto de correrse de la hipótesis represiva, como que al menos la pone en cuestión porque en este capítulo lo que él hace es sobre todo analizar el funcionamiento del poder. En el capítulo anterior había analizado como las formas discursivas que se le fueron otorgando a la sexualidad con la ars erótica y las ciencias sexuales, y acá en este capítulo es como que lo que va a desarrollar más son sus ideas acerca de cuál es el funcionamiento del poder. Entonces, en la apuesta, él va como a retomar esta cuestión de que, como este discurso que él venía elaborando, acerca de que el sexo en realidad no está reprimido, sino que ha sido proliferado, ¿no? Como que han proliferado las formas de la sexualidad. Y esto que implicó justamente poner fuera de juego la hipótesis represiva. Y él acá como que lo que se va a cuestionar un poco es que él le ha dado una cierta equivalencia a la razón y a la ley, ¿no? Como que las ha utilizado como si fuesen lo mismo. Y en este capítulo va a ir como diferenciando o aclarando algunas cuestiones. Y la propuesta, o la apuesta, como él nombra el capítulo, va a tener que ver con avanzar hacia una analítica del poder. ¿Qué es lo que va a decir Foucault? Esta es una hipótesis como muy fuerte que atraviesa toda su obra, que es que para avanzar hacia esa analítica del poder,
es preciso liberarse de la representación del poder que tenemos como jurídico-discursiva, ¿no? Que en el fondo sería como correrse de esta idea de que el poder se tiene y que se ejerce siempre de arriba para abajo, sino que va como a desarrollar toda esta hipótesis acerca de que el poder prolifera y se ejerce desde distintos puntos. Básicamente, ¿por qué? Porque él cree que esta concepción del poder como más tradicional, que por ahí es la que tenemos como más en nuestra mente, así como más superficialmente, como esta idea que tenemos acerca del poder, porque justamente esta hipótesis ¿a qué conduciría? A dos caminos posibles. O por un lado, ejercemos una liberación del deseo y con ello nos liberamos del poder, o por otro lado, simplemente afirmamos que estamos siempre apresados por el poder. Y él un poco, o sea, en este texto, que va a ser como bisagra entre un momento de su producción y otro, va como a empezar a abrir la puerta a la constitución de todas estas prácticas de sí. Que en las prácticas de sí, esto lo dice en una entrevista que le hacen en Japón, que aparece en los textos recogidos de sexualidad y política. En un momento a él le preguntan por las elecciones en Francia, y él hace como una especie de análisis de la izquierda que es como interesante traer en este sentido, que él va a decir que la izquierda no quiere tener éxito, que a la izquierda no le interesa ganar las elecciones ni tener como avances políticos concretos, porque de alguna manera la izquierda lo que quiere es como la revolución total. Pero en esa lógica renunciamos a nuestras posibilidades reales, efectivas, cotidianas de tener éxito. Y por otro lado, como esta lectura más en clave de micropolíticas permite tener como éxitos mínimos en nuestras prácticas cotidianas. No sé, pero si han militado, por ejemplo, en agrupaciones de izquierda, pero como que está muy presente esta idea como más de la derrota y como cierta culpa por disfrutar de los pequeños éxitos, y en realidad eso conduce como un modo de vida bastante derrotista, como bastante triste en un punto, ¿no? En cambio, pensarlo en clave de micropolíticas permite poder disfrutar de estos pequeños éxitos, de estos pequeños avances que podemos hacer respecto del sistema. Porque si no es real que esta lectura del poder como que todo el tiempo nos atraviesa y que de todos lados nos está sujetando, esta concepción como que no permite una salida como más singular, ¿no? Como más desde la vida cotidiana. Y él entiende que esta singularidad o que esta micropolítica permite estos pequeños avances, ¿no? Que son completamente disfrutables. Y me pareció interesante porque es un poco ahí que él desarrolla como más cuál es su mirada o como cuál sería su propuesta, ¿no? Como esta posibilidad pequeña, singular, de ir teniendo pequeños éxitos, de ir ganando como pequeños terrenos respecto del poder. Entonces, en pos de esta analítica, él va a analizar las relaciones entre poder y sexo, como cuáles han sido las relaciones posibles. En primer lugar, él va a analizar o va a sostener que hay una relación negativa. Es decir, que el poder lo único que puede hacer con el sexo es negarlo, ¿no? Como que el poder lo único que puede hacer es reprimir. Ya habíamos adelantado que el poder un poco produce también, no solamente reprime o no solamente prohíbe o limita. Otra de las relaciones posibles es la instancia de la regla, es decir, que sería el poder el que le dicta al sexo su ley, y que es el poder el que establece en relación a la sexualidad qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido, qué es lo lícito y qué es lo ilícito, ¿no? Como que sería el poder el que de alguna manera regula a la sexualidad. Después está esta cuestión de que él va a denominar el ciclo de lo prohibido,
que sería afirmar que la sexualidad, o que eso, que es el sexo, que es esta cosa como tan extraña, que hay que abordarla, que hay que hacerle un montón de preguntas e interrogaciones, no está permitida, impedir que sea dicha o negar que exista, ¿no? Entonces, la relación entre sexo y poder sería la de ligar lo inexistente, lo ilícito y lo informulable. Esto generaría una lógica paradójica del sexo respecto del poder, ¿no? Como que por un lado existe, pero por otro lado el poder lo va a plantear como inexistente. Juli, perdón, alguna aclaración. Sí. Que todas estas características que está mencionando son como las ideas generales sobre el poder, o sea, no es lo que va a decir Foucault, sino que, claro, que son todas las características como el sentido común contra las que Foucault va a luchar. La idea de que el poder es pura negatividad, que el poder te dice solo claro, que no. La idea que está vinculada solo a la ley o al discurso jurídico, que después va a explicar por qué pensamos así. La idea de que esto del lo que vos mencionás, lo inexistente, lo ilícito y lo informulable, son todas ideas contra las que Foucault va a luchar o va a proponer otra cosa. Claro, más que luchar, él va a proponer esto, otra lectura posible del poder que no es esta que estoy nombrando, como bien decía el Pablo. Y la última, como concepción generalizada acerca del poder o de las relaciones entre poder y sexualidad, va a tener que ver con la unidad del dispositivo, es decir, esta idea de que el poder se ejerce homogéneamente, igualmente, en todos los niveles, ¿no? Estas concepciones, como tradicionales o hegemónicas acerca del poder, se hacen o producen como una esquematización del poder en forma jurídica, básicamente que sería que solamente la ley, el ejercicio del poder, que solamente lo jurídico, el ámbito en donde el poder se ejerce, y se van a definir los efectos del poder solamente en clave de obediencia, ¿no? O sea, lo único que podemos hacer con el poder es obedecerlo. Sí. Porque el poder se ejercería de arriba para abajo, ¿no? Una cosa, Juli, para agregar, perdón, que en esta última característica que mencionaste, de la unidad del dispositivo, Foucault va a decir que en la idea general que tenemos del poder, es que el poder actúa de manera uniforme y masiva, dice. Y me hizo acordar, dice, como que del Estado a la familia, del príncipe al padre, en distintas escalas, la misma forma general de poder. Y me hizo acordar mucho de esas imágenes que hay como el jefe reta al padre, el padre va a la casa y trata mal a la madre reta mal al hijo y el hijo reta mal al perro. Y me hizo acordar de eso como, claro, toda esa visión vertical, cuando en realidad cada dispositivo, cada ámbito y cada relación tiene sus singularidades, y Foucault justamente, si bien él se pregunta, y él dice en Vigilar y Castigar, no nos debe extrañar que las cárceles, los hospitales, los cuarteles, las fábricas se parezcan tanto, aún diciendo eso, él siempre trabaja con el archivo. Su metodología es siempre con el archivo, entonces siempre está buscando y analizando historias particulares y singulares, y por eso escribió La locura, la historia de la sexualidad, Vigilar y Castigar, porque si todas fueran lo mismo hubiese escrito un libro y listo. Sino que si bien se vinculan todas porque están todas en una trama de una nueva forma de poder en la modernidad, que no es este poder represivo, cada dispositivo y cada institución disciplinaria tiene sus singularidades. Porque si no, es como que la relación jefe-empleado, una relación netamente capitalista, podríamos decir, fuese lo mismo que la relación esposo-esposa. No, se juegan otras cosas ahí. Y que la relación padres-madres, hijes, no, se juegan muchas otras cosas diferentes ahí también. Entonces, y humano-animal, del niño al perro, otra cosa absolutamente diferente. Los jefes no se andan comiendo a los empleados por el momento, que capaz que con un añito más de Macri ya ha empezado a ocurrir. Pero, bueno, nada, que cada sistema de opresión también, y cada lógica y cada tipo de relación
tiene sus singularidades, ¿no? Y entonces Foucault va a ir contra esta idea de que, bueno, esta verticalidad, Estado, padre, tal, ¿no? Ese era el aporte. Genial, sí, es como esta mirada, que un poco lo que va a plantear él es que seguimos teniendo la mirada sobre el poder que tenía la monarquía jurídica, ¿no? Como que nos hemos quedado en una idea del poder como más allá de su actualidad o no, que en todo caso a nosotros no nos sirve para poder pensarlo, ¿no? O sea, se presentaría un poder como pobre en recursos, monótono en sus tácticas e incapaz de innovaciones, ¿no? Como que siempre el poder está condenado a repetirse, a reproducir de la misma manera las mismas lógicas. Y el poder, en ese sentido, en esa mirada, solo tendría la fuerza del no, como solo tendría la fuerza de la prohibición, del límite. Y él acá abre esta pregunta que es, ¿por qué se reduce el poder a la prohibición y se le niega al poder su efecto productivo? Porque básicamente una de las hipótesis fuertes de Foucault es que el poder produce subjetividades, el poder produce maneras de ser, produce maneras de existir. El poder no es solamente represivo, sino que es fundamentalmente un poder productivo. Entonces él va a analizar en primer lugar la razón histórica que tenemos para tener esta concepción del poder. Y va a decir que las grandes instituciones de poder que se desarrollaron en la Edad Media, que tenían que ver, por un lado, con el fortalecimiento de la monarquía, que va adquiriendo cada vez más fuerza con respecto a el poder eclesiástico, que si bien sigue siendo muy fuerte, las monarquías se van fortaleciendo y de alguna manera se van como transformando en el Estado con todos sus aparatos, pensemos en todas las instituciones estatales. Y un poco esa idea de poder fue la que se fue como anquilosando, ¿no? Pero él va a decir que si tales instituciones, la monarquía en una primera instancia y después el Estado, tuvieron la posibilidad de implantarse, fue porque se presentaron como instancias de regulación, de arbitraje, como de un cierto ordenamiento, ¿no? Como que esas instituciones lo que hicieron, fue generar un determinado ordenamiento social. Y en la medida en que el poder genera este ordenamiento social, se va a constituir en la forma de manifestación y de aceptabilidad de todo el sistema monárquico. Entonces, el ejercicio del poder se va a formular siempre al derecho. Vieron que tenemos esta idea de que el ejercicio del poder es a la vez el ejercicio de la ley y el ejercicio del derecho, ¿no? Un poco lo que va a decir es que la mirada actual sobre el poder está atada a esta mirada monárquica, ¿no? Y que aún hoy todas las lógicas de resistencia al poder o de cuestionamiento al poder están atadas como a la defensa de ciertos derechos fundamentales, como que se sigue mirando al poder desde esta lógica jurídica, ¿no? Lo que él va a decir es que a pesar de todas estas lecturas y a pesar de todas estas miradas tan hegemónicas, la monarquía jurídica fue un modo particular de las sociedades y en tanto modo particular es un modo histórico. O sea que el poder puede desarrollarse de otras maneras, ¿no? O sea, que de alguna manera el poder ha ido mutando su forma y ha ido produciendo cosas diferentes. Entonces él lo que va a plantear es justamente deshacernos de esta representación jurídica y negativa del poder, ¿no? Que nos permite un poco como en el ejemplo que ponía el Pablo, que es pensar el poder en términos de ley, de prohibición, de soberanía, de patria potestad, ¿no? Como esto de que está el jefe que cuestiona al padre, el padre a la madre al niño, el niño al perro, ¿no? Como que si hubiese una verticalidad y como si el poder fuese algo que se posea. Entonces lo que él va a hacer es tratar de forjar otra teoría sobre el poder. Literalmente va a decir, se trata de formar otro enrejado de desciframiento histórico y mirando más de cerca todo un material histórico, ¿no? Como un poco también esto que decía el Pablo, de no seguir leyendo al poder en función de sus representaciones, de cómo el poder se ha autopercibido y de todas las teorías que hay acerca del poder,
sino más bien poder ir a revisar esos archivos y esos documentos para analizar las formas en que efectivamente el poder se ha ido ejerciendo. Recordemos que Foucault va a tomar la posta de lo que dejó Nietzsche, que Nietzsche decía, hacen falta pensadores o filósofos de archivo que vayan como a revisar cómo concretamente, efectivamente, se fueron produciendo estas prácticas de ejercicio del poder. Entonces, es en función de eso y de estas lecturas que él va como a organizar los apartados que siguen. El método, que es el apartado que sigue, va a apuntar a establecer otra definición de poder, por lo tanto le va a cambiar a él la metodología de trabajo, ¿no? O sea, si nosotros pensamos al poder de esa manera como más tradicional, vamos a tener una metodología para investigar. Pero si nosotros pensamos al poder de otra manera, nuestra metodología va a ser modificada. Entonces, él empieza diciendo Juli, qué es lo que espera, no... antes Sí. de decirlo del método, me gustaría como agregar una cosa, perdón. Sí. Que es que me gustó mucho de este primer apartado, que Foucault, o sea, como me pareció muy interesante esto que trae de la monarquía, y dice como que, claro, la monarquía vino autoproclamando que iba a, a poner ley y orden, que iba a ordenar ese mundo medieval de, no sé, por ejemplo, de luchas entre feudos, etcétera. Pero después la monarquía desbordó la legalidad y hacían cualquier cosa, ¿no? Ahí tenemos a María Antonieta, si no tienen pan, que coman pasteles, o sea, haciendo cualquiera. Y entonces dice Foucault ahí que la crítica en el siglo XVIII, o sea, siglo XVIII, 1700 a 1800, la crítica es que la monarquía no cumple con el derecho. O sea, si pensamos en este siglo, ¿qué ocurre? La Revolución Francesa, ¿no? Es la crítica a ese poder monárquico absoluto. Y antes de la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa. Y después dice que eso en el 1700, en el siglo XVIII. Pero después, en el siglo XIX, en el 1800, en el siglo del 1800, la crítica no es que la monarquía no cumple con el derecho, sino que el derecho mismo es violencia. Y acá me imagino que está Marx, ¿no? O sea, el derecho mismo es violencia. O sea, el derecho no es que la monarquía no lo cumple, que venga otro y que lo cumpla. No, esa misma legalidad, ese mismo derecho es violencia porque está fundado, bueno, es la superestructura, ¿no? En el planteamiento marxista, es la superestructura de una que sostiene o que legitima una estructura social inequitativa. Entonces esto me hizo pensar que, claro, me hizo pensar en el debate Foucault-Chomsky, no sé si lo han visto. Bueno, Foucault con Chomsky hacen un debate y dicen una cuestión sobre la justicia. Y Chomsky plantea algo así como que, bueno, hay que hacer cambios para tener una justicia más justa. Y Foucault le dice, no lo recuerdo bien porque hace mucho lo vi al debate, pero Foucault le dice algo así como, no hay justicia más justa. Lo justo siempre es una cuestión de poder. Entonces es esto de no es que el derecho hay que cumplirlo bien, 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 bien y ahí va a estar todo bien. No, el derecho mismo no es garantía de nada, porque los neuróticos siempre buscamos garantías de cosas y no hay, quiero contarles, no hay quien garantice nada, el saber absoluto de nada, no hay quien respalde, no hay otro del otro, diría Lacan, que hay psicoanalistas que se confunden y dicen no hay otro. No, si hay otro, hay significantes, hay una cultura, lo que no hay es otro del otro, que significa no hay una instancia que sostenga, avale, legitime y confirme y nos garantice todos esos significantes de la cultura, ¿sí? O al menos eso entendí yo que significa no hay otro del otro. Bueno, pero Foucault entonces le dice esto como, no hay garantías absolutas, no es que porque cumplir el derecho te va a llevar
a un mundo justo, sino que el derecho mismo es una cuestión, y la justicia misma es una cuestión de poder. No hay una justicia más justa, no existe tal cosa. Ese era el aporte que quería hacer. Y también, lo último, Juli, de este primer apartado, para agregar, es que tiene unas frases muy lindas Foucault en este apartado. Dice, bueno, anoté 3. 1. La representación del poder ha permanecido acechada por la monarquía. En el pensamiento y en el análisis político aún no se ha guillotinado al rey. Me encantó. Gran frase de Foucault. O sea, guillotinaron al rey de verdad, pero subjetivamente, en el modo de concebir el mundo, la vida y el poder, no se guillotinó al rey. Es como la iglesia, ya perdió poder, ya no tiene el poder que tenía en la Edad Media, pero ganó la batalla subjetiva, en el sentido de tenemos culpa cristiana, aunque ya es institución, o sea, la institución declinó, cayó, disminuyó su poder, pero con todo ese tiempo que pasó, logró internalizarse en la subjetividad. Entonces tenemos a todos los papas adentro y al rey que no hemos guillotinado, todos habitan en nosotros. Entonces me encantó esa frase. Y después, la otra que noté es, hay nuevos procedimientos de poder que funcionan, no ya por el derecho, sino por la técnica. No por la ley, sino por la normalización. ¿Se acuerdan que la otra vez en un encuentro hablamos de la diferencia entre la norma y la ley? No por el castigo, sino por el control. Y que se ejercen en niveles y formas que rebasan al Estado y sus aparatos. Y la última que anoté es que hay que pensar el sexo sin ley y el poder sin rey. Ay, me encantó. Bueno, listo, Julio. Con eso terminé sobre mis contribuciones al primer apartado. No, genial. Pensaba que un poco lo que le discute Foucault a Chomsky es justamente esta concepción acerca del poder, ¿no? O sea, como que ahí, no sé de qué años es esa entrevista, pero empieza como a desplegarla, ¿no? Como que le está diciendo a Chomsky, el problema es, porque a ver, si el poder solo lo tiene un determinado conjunto de personas y se ejerce de arriba para abajo, habría también como una manera correcta de ejercer el poder, ¿no? Como apelar al derecho y entonces que el poder podría ejercerse de una manera correcta, ¿no? Una manera que no subjetive o que no produzca efectos. Y en realidad no, el problema es como justamente la concepción misma del poder. No es que el poder está bien, pero se está ejerciendo de mala manera, o que el sistema jurídico está bien, pero está mal ejercido. O sea, porque ahí sería un poco poner el problema en la corrupción de los gobernantes. El problema no es tanto la corrupción de los gobernantes, sino la concepción misma del poder, de la justicia, ¿no? Como sobre la que se constituyen nuestras sociedades. Sí, y no problematizar nunca el hecho de que delegamos absolutamente todo el poder. O sea, que es la definición de humanismo de Foucault. O sea, delegarlo para que alguien lo ejerza mejor, peor, entre comillas, porque ya sabemos que bien y mal son conceptos morales, son conceptos históricos, son interpretaciones. No hay hechos morales, sino interpretaciones morales de los hechos. Entonces no es que alguien ejerce bien o mal el poder, sino que podríamos problematizarnos otras cosas sobre por qué delegamos el ejercicio del poder. Que, como les decía, es la definición que da Foucault de humanismo. Foucault tiene una definición de humanismo que dice eso, que el humanismo es ceder todo, o sea, que el cuerpo sea cárcel del alma, ceder toda la capacidad de representación, ceder todo el poder en esta capacidad de representación de los políticos, etc. A eso yo agregaría un pequeño texto que se llama algo así, no quiero pifiarlo, lo voy a buscar. Creo que se llama Notas para la absolución de los partidos políticos. Bueno, y en esto que viene Foucault diciendo qué es lo que no es el poder, ¿no? Como sigue discutiendo contra esta representación, hay 3 cosas que dice que él no va a hablar del poder en este sentido, ¿no?
En primer lugar, no hablar del poder como las lógicas que garantizan que los ciudadanos estén sujetos a un estado determinado. O sea, el poder no es la policía, no es el poder o el aparato represivo del Estado. Contra eso un poco va a decir, tampoco entiendo por poder formas que de manera no violenta, en el ejercicio, o sea, que no ejercen la violencia de esta manera, sujetan a los ciudadanos al Estado mediante normas, ¿no? Como mediante ciertas regulaciones. Y tampoco va a entender por poder un sistema general de dominación que un grupo ejerce sobre otro, ¿no? O sea, tampoco es el poder el dominio de clase. Sino que va a decir que él tiene otra concepción del poder que tiene más que ver con la proliferación, la multiplicidad, como si fuesen relaciones de fuerza que todo el tiempo están poniéndose en juego, que se van distribuyendo para un lado o para el otro, que se van como condensando de un lado al otro, y que en determinados momentos van a cristalizar en algunas instituciones, en algunas leyes, en algunas hegemonías sociales. Pero entiende al poder fundamentalmente como algo móvil. El poder todo el tiempo está como redistribuyéndose. Y en ese sentido hay una omnipresencia del poder. No porque el poder se ejerza sobre todo el cuerpo social, como si fuese un manto que cae sobre toda la sociedad, sino que en todo momento y en todos los puntos se está ejerciendo el poder. Hay relaciones de poder. El poder es sumamente y extremadamente productivo en función de este movimiento, de esta movilidad que tiene, ¿no? El poder es más bien, y acá como que retoma estos conceptos nietzscheanos, la multiplicidad de las relaciones de fuerza. Acá un poco toma el concepto de voluntad de poder de Nietzsche, que tiene que ver un poco con esto, con estas relaciones de fuerza que se van distribuyendo de maneras diferentes y que en determinados momentos logran cristalizarse. Cuando se cristalizan esas relaciones de fuerza, es que el poder se torna estático, ¿no? Pero el poder fundamentalmente se puede seguir moviendo. Entonces él va a hablar, para como sostener esta hipótesis del poder, de 4 proposiciones. 4 no, creo que son más. Bueno, por un lado, que el poder no es algo que se adquiera, ¿no? O sea, no es posible que el rey me dé el cetro y yo adquiero el poder y ahora lo puedo ejercer, ¿no? No es el sillón de Rivadavia en Argentina. Sino que el poder es algo que se va ejerciendo. Después, esto que es re interesante, que es que las relaciones de poder no están en situación de exterioridad con otro tipo de relaciones, sino que todas las relaciones que atraviesan nuestra vida cotidiana, él va a decir procesos económicos, relaciones de conocimiento, relaciones sexuales, podríamos pensar vínculos familiares, los vínculos pedagógicos, etcétera, tienen o están constituidas por el poder, ¿no? O sea, el poder no es solamente el ejercicio que puede hacer, no sé, la policía en el marco de unas instancias represivas, sino que todas las instancias de nuestra vida están atravesadas por estas relaciones de poder. Después va a decir algo que me parece como re interesante, que es que las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas. Es decir, que el poder siempre se va a ejercer en pos de un objetivo, ¿no? Como el poder siempre va atrás de algo. Pero eso no significa que podamos pensar que, no sé, traduciéndolo un poco, hay una serie de cabezas pensando en cómo ordenar el mundo. No es que la burguesía se sentó a pensar y dijo, bueno, vamos a ejercer el poder de esta manera, vamos a hacer proliferar los discursos de la sexualidad, etcétera. No, o sea, no es subjetivo, no hay como un quién detrás del poder. No hay un jugador detrás que esté como conscientemente produciendo todo. No, como que está esta idea de que el poder no controla sus efectos. Porque justamente, si bien tiene intenciones, no hay detrás de eso una subjetividad pensante, racional, que lo está ejerciendo. La cuarta premisa que Foucault dice respecto del poder es justamente donde hay poder hay resistencia. Y va a plantear que la resistencia es un mecanismo intrínseco del poder, no es algo externo al poder, sino que en el ejercicio mismo del poder hay una resistencia.
y que esas resistencias, así como el poder está distribuido, multiplicado, proliferado, las resistencias también. Las resistencias van como encontrando diferentes lugares, ¿no? Como que no hay una manera de hacer un rechazo al sistema, no hay una ley pura para hacer un revolucionario, pero sí hay como varias resistencias que son posibles, ¿no? Como que están distribuidas de manera irregular. En ese sentido, y volviendo como un poco a la temática de la sexualidad, Foucault va a decir, la pregunta no es tanto por qué la burguesía constituyó o instituyó los saberes acerca del sexo, por qué la burguesía puso tanto esfuerzo en producir discursos verdaderos acerca del sexo, sino que en realidad la pregunta que a Foucault le parece más interesante es cuáles son las relaciones de poder como más inmediatas, más locales, más cercanas, más cotidianas que están actuando. Cómo esos discursos tornan posibles esas prácticas y a la vez cómo los discursos les sirven de soporte a esas prácticas, ¿no? O sea, como cuál es la relación entre discursos y sexualidad, o ejercicio, o entre sexo, verdad y poder, como cuáles son las relaciones particulares que adquieren como estos tres tópicos en nuestras sociedades concretas. Y él va a establecer, como que en este capítulo Foucault se pone muy metodológico y todo el tiempo hace distinciones, pone como muchos puntitos, muchas listas. Va a establecer como 4 reglas metodológicas que va a decir, bueno, no son, vieron que Foucault todo el tiempo se cuida de no ser como demasiado duro en su discurso, de no decir algo como demasiado fuerte, pero bueno, dice, son como reglas de prudencia, como 4 cositas que deberíamos tener en cuenta a la hora de poder pensar el poder. La primera es la regla de la inmanencia, ¿no? Como que sexualidad y poder son como inmanentes en sí, que el ejercicio de la sexualidad va a implicar necesariamente relaciones de poder. Como que no hay como exterioridad entre las técnicas del saber y las estrategias del poder. Siempre que estamos ejerciendo la sexualidad, estamos ejerciendo el poder de alguna manera. No hay posibilidad de pensar, por ejemplo, a la sexualidad por fuera del poder. La segunda es las reglas de las variaciones continuas. Acá un poco como retomando lo que había dicho antes del poder, va a decir que no hay que buscar quién tiene el poder, no hay que ir a buscar al jefe del señor o al padre de familia o a la madre, o sea, como que no hay que buscar quién lo posee y quién no lo tiene, a la que no hay como un sector que tenga el poder y un sector que esté completamente desposeído del poder, sino que cuáles son las reglas de juego que están puestas ahí, ¿no? Por ejemplo, dando un ejemplo más cotidiano, en una familia en la que hay un bebé, el ejercicio del poder va como circulando y muchas veces es ese bebé que está ejerciendo el poder. O sea, cuando el bebé llora todo el tiempo, termina configurando todo el orden familiar. O sea, ya no es el pater familias el que está ejerciendo el poder, es esa criatura, muchas veces horrenda, que grita, que chilla, que llora y que no hay cómo calmarla, ¿no? Entonces, ese bebé que no tiene ni siquiera una subjetividad muy constituida está ejerciendo el poder, porque el poder todo el tiempo va variando y el ejercicio del poder también como que se va encarnando en distintos sujetos. O si, por ejemplo, no sé, tenemos, qué sé yo, un animal muy grande, no sé, un perro enorme que irrumpe en una reunión social que hicimos, de repente es el perro el que está ejerciendo el poder. No es siempre como la misma persona o el mismo cuerpo quien lo ejerce. Freud decía, su majestad el bebé. Tal cual, sí. Después está la regla del doble condicionamiento, o sea, no hay como que pensar todo el tiempo las relaciones de poder como cristalizadas, sino que la sexualidad también va modulando el ejercicio del poder y el poder va modulando el ejercicio de la sexualidad, ¿no? O sea, como que hay un doble condicionamiento y acá es una distinción que me parece interesante entre lo estratégico y lo táctico.
Lo estratégico estaría más ordenado a pensar, no sé, la sociedad en un nivel más macro, y lo táctico son como las pequeñas cositas que vamos haciendo en función de esa estrategia. ¿Y cuál sería la visión tradicional? Que la estrategia coordina y ordena la táctica. Foucault dice no. Está la estrategia, están las tácticas y se van como modulando recíprocamente. Hay que ir cambiando la estrategia en función de las pequeñas tácticas que se van haciendo, y a la vez la estrategia también dirige a esas tácticas. Y la cuarta es, digo esto para no pensar la tercera, ¿no? Como para no pensar el poder solo en términos de grandes estrategias, porque si no, nada, pues pensaríamos al COVID como, bueno, ¿quién fue? ¿Cuál es la guerra de países que hay? Como, ¿cuál es el movimiento geopolítico que produce esto? Sino como esto, el poder claramente no controla sus efectos, y un poco estas cuestiones tácticas se fueron escapando de las manos y como que modificaron las relaciones estratégicas, como en este plano más macro, más geopolítico. Y después la regla de la polivalencia táctica de los discursos. O sea, Foucault va a plantear a la vez que el poder no es ni uniforme, ni estable, ni continuo, sino que como que se va ejerciendo de manera fragmentada, ¿no? Entonces, como que quizás una táctica valía para un lado o valía para una estrategia, pero después se reconfigura la situación rápidamente y esa táctica juega a favor del otro, ¿no? O sea, hay una polivalencia. Las tácticas como que valen de diferentes maneras un poco según las situaciones. Hay como una especie de juego complejo, el juego es como muy inestable, entonces el discurso puede ser resistencia al poder, pero también a la vez puede como reafirmar el poder. Está un poco esta idea, o podemos pensar como, vieron que el capitalismo rápidamente reterritorializa, entonces lo que en un momento fueron prácticas de resistencia, en otro momento son prácticas de sujeción al sistema. Sí, totalmente, Juli. Y además que el poder también construye muchas veces la resistencia que necesita. Por un lado, se va reterritorializando, y por otro lado, construyen la resistencia que les conviene. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que abandonar esos binomios, esas dicotomías que nos proponen como el malo y el bueno. No, yo creo que no funciona así. Claro, un poco lo que va a decir Foucault es esto, ¿no? Hay que ir a preguntarle a los discursos o a las articulaciones entre poder y sexualidad, bueno, ¿a quién le sos funcional, no? Que sería la pregunta como, bueno, mensajero, ¿quién te manda? Sino más bien como, ¿cuáles son los efectos que producen esas tácticas, por un lado, y después sí, como, ¿en qué estrategia se inscriben? Como, ¿en qué momento particular de la coyuntura se están inscribiendo? Creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos, o que podemos hacernos, o que me parece pertinente, es ¿qué no es reterritorializable por el capitalismo? E ir por ahí. Yo creo que esa es una pregunta posible. ¿Qué no es reterritorializable? Sí, a la vez considerar que lo que hoy no es reterritorializable, quizás en un breve tiempo sí lo sea. Es cierto. ¿No? Como también tener esta conciencia. A mí me parece que es re interesante como esta visión de Foucault acerca del poder, porque como que permite ampliar mucho el campo de lo político, permite ampliar mucho el juego en términos más como estratégicos, si se quiere. Bien. Y después viene el apartado de dominio, ¿no? Como cuál es el dominio del poder, o sea, cuál es el dominio de estas relaciones de sexualidad y poder. Y él va a plantear que la sexualidad aparece como una especie de pasaje, como de un punto de pasaje para las relaciones de poder, ¿no? Entre varones y mujeres, entre jóvenes y viejos, entre exadres y crías, entre educadores y alumnos, etcétera, ¿no? Como que y en esta situación, como en este pasaje de poder, la sexualidad no sería lo mismo, lo más oscuro,
va a decir que no es el elemento mayor, el elemento como más difícil como de asimilar o de comprender, sino que es el elemento que tiene más instrumentalidad, ¿no? Como que es la sexualidad, el elemento que se torna más utilizable para el mayor número de maniobras y que puede servir de apoyo, de bisagra a estas distintas estrategias, ¿no? Como estas distintas modulaciones del poder. Y en este sentido, va a analizar como un poco cuáles fueron las funciones que fue ejerciendo la sexualidad en torno a producir un orden social. Él va a decir que hay 4 grandes conjuntos estratégicos que se despliegan a propósito del sexo, ¿no? O sea, como que hay 4, de vuelta está como otra listita. ¿Cuáles fueron esto? Como las estrategias, las modulaciones particulares de sexualidad y poder. La primera es la histerización del cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, esto de constituir, construir, producir a los cuerpos de las mujeres como cuerpos histéricos. Entonces, ahí es cuando el cuerpo de las mujeres se torna como objeto de la ciencia. Es analizado, es medido, es calificado. Y lo que se va a decir de los cuerpos de las mujeres es que son cuerpos como saturados de sexualidad, ¿no? Esto que también plantea la Simone de Beauvoir, que es que las mujeres somos solamente el sexo. Y esta saturación de sexualidad generaría como una patología que es intrínseca, que es la histeria, ¿no? Entonces, como los cuerpos de las mujeres son solamente sexo y el sexo en este sentido es patológico, los cuerpos de las mujeres pertenecen al campo de las prácticas médicas. Y a la vez, estos cuerpos de las mujeres tienen como una especie de comunicación orgánica con el cuerpo social, porque básicamente es la producción de la familia, ¿no? Empieza como a constituirse o a tomar fuerza esta idea de que la familia es como la base del Estado, ¿no? Entonces, son los cuerpos de las mujeres, por un lado enfermos y puestos en este discurso médico, pero a la vez quienes tienen que garantizar la reproducción de este modelo social. Después se socializan las conductas procreadoras, es decir, se inscribe al sexo en una cuestión sociopolítica, o sea, la sexualidad de las parejas termina como teniendo la responsabilidad de la producción del cuerpo social. Después está la pedagogización del sexo del niño, es decir, que se elabora como este doble discurso que Foucault analiza tan vedamente en su curso de los anormales, que es que los niños como natural, es como que hay una especie de algo natural y contra natura, que sería que los cuerpos de los niños todo el tiempo están en busca de la sexualidad, pero a la vez esa sexualidad debe ser reprimida, porque esa sexualidad también es patológica, ¿no? Entonces, como que es lo que él desarrolla en los anormales, como todas estas lógicas de todas las instituciones dedicadas al cuidado de niñas, los orfanatos, pero también las escuelas, los internados y demás, que están como poniendo la lupa y ejerciendo un control bastante minucioso sobre la sexualidad de las niñas. La psiquiatrización del placer perverso hace alusión a que los instintos sexuales, así los llama Foucault, son aislados y de alguna manera son como inscriptos en estas lógicas de lo normal y de lo patológico, ¿no? O sea, como que los instintos sexuales son considerados perversos porque son separados del resto de los instintos como de supervivencia, y como que se les da como todo el tiempo un análisis clínico, se analizan todas las anomalías que lo pueden afectar, y esto se le da como, o se lo inscribe en una lógica de normalización y patologización. Esto lo que va a hacer es producir una sexualidad, ¿no? Como que estas 4 instancias lo que hacen es producir una sexualidad que como que de alguna manera viene dada por su particular relación con el poder. Estas relaciones de sexo dan lugar tanto a dispositivos de alianza
como a cuestiones asociadas a la sexualidad. Y en un primer momento la sexualidad va a estar al servicio de estos dispositivos, de estas lógicas de alianza. Las lógicas de alianza, los dispositivos de alianza son básicamente como los sistemas de matrimonio y de como consolidación de un cierto parentesco que va a estar asociado a la distribución de los bienes. Y la sexualidad va a estar como, al menos lo que yo logré entender en esta parte del capítulo de Foucault, van a estar más asociados a como la sexualidad que circula, por ejemplo, entre las parejas, pero que no está al servicio de estas alianzas, ¿no? Sería como un poco el sexo fuera del matrimonio. Lo que Foucault va a decir es que la familia burguesa, como constituida un poco en este sistema de alianzas, no es algo que excluda o que reprime la sexualidad, sino que está saturada de sexualidad. Como que es en el seno de esa familia en donde se produce como toda esta hipersexualización, tanto de los cuerpos de las mujeres como de los cuerpos de las niñas. Es decir, que la familia va a ser el foco más activo de la sexualidad y que de alguna manera el incesto ocupa un lugar central, ¿no? Como que es a la vez solicitado y rechazado, como en esta idea que tiene Foucault de que como que mientras más se habla de algo, aunque sea para reprimirlo, más se lo produce. Acá pregunta Fernanda si la monogamia podría entrar también como dispositivo. Claro que sí, sí. La monogamia es un dispositivo que es justamente como muy clave en estas lógicas de alianza porque las relaciones monogámicas permiten saber quiénes son nuestra descendencia, sobre todo en las sociedades patriarcales. Si la mujer que yo poseo solamente está conmigo, yo sé que esos hijos son míos. Entonces yo sé que les estoy transmitiendo mis bienes a mi propio linaje, no como a quienes tienen verdaderamente una relación de parentesco conmigo. Y en esta lógica de como pensar que la familia burguesa es la sede de la sexualidad, la que más hace proliferar el dispositivo de sexualidad, van a haber como ciertas preocupaciones alrededor de eso, y es como que la sexualidad va a pasar de estar en el terreno o en el seno de esta familia para como requerir de otros dispositivos externos que la puedan regular, ¿no? Como ese dispositivo de sexualidad en el seno de la familia va a necesitar apoyarse en el dispositivo de salud con los médicos, en el dispositivo de educación con los pedagogos, o sea, los educadores. Y va a decir Foucault que llega a psicologizar o psiquiatrizar los vínculos de alianza, ¿no? Es como que esta sexualidad que satura el núcleo familiar va a ir como saliendo fuera de la familia y va como a requerir del apoyo de estos otros dispositivos. Entonces acá va a ser la asociación con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis en un primer momento, acá les pido ayuda a los psicoanalistas, pero va a decir que el psicoanálisis en un primer momento se alojó en esta cuestión como de la saturación de la sexualidad al interior de la familia, ¿no? Entonces, primero la psiquiatría o el psicoanálisis suscitó un montón de desconfianza porque, claro, implicaba llevar a esa sobresaturación de sexualidad que estaba en el interior de la familia afuera. Claro, está describiendo un momento de desborde, Mariel. No sé si lo preguntabas como en relación a esto, pero sí, es como que la sexualidad como tan saturada al interior de la familia desborda y requiere de como saberes o dispositivos de afuera. El psicoanálisis al principio genera mucha desconfianza porque cómo vamos a develar como estos secretos, este incesto que está tan prohibido, como que hay tantos discursos acerca de la represión de la prohibición del incesto, cómo yo me voy a animar a contar que tengo algún tipo de vínculo incestuoso al interior de mi familia, pero de alguna manera es como que con el tiempo la familia burguesa va relajando y se va apoyando cada vez más
en estos dispositivos externos para poder como hacer circular esa sexualidad. Bueno, y me quedan como solo 2 cositas para decir respecto de este apartado. Uno, que es un poco lo que va a decir Foucault, es como que si bien estaba este primer momento que generó rechazo por parte de las familias porque implicaba poner su sexualidad un poco fuera, en ese desborde, como realmente hacerse cargo de que esa sexualidad ya no estaba en el seno de la familia, sino que se estaba puesta afuera, y un segundo momento como de confianza, si se quiere, porque de alguna manera la sexualidad no es extraña a la ley, sino que la sexualidad se constituye en función de la ley, ¿no? Entonces un poco como que está puesta fuera de la sexualidad de la familia, como que un poco lo que hace no genera un peligro para la familia, sino que la vuelve a reordenar y la vuelve a reinscribir. No es como que reterritorializa un poco eso que se había desbordado en otro momento. Dice literalmente, se los leo, dice: padres, no temáis llevar a vuestros hijos al análisis, en él aprenderán que de todos modos es a vosotros a quienes aman. ¿No? Y después como que les habla a los hijos también, ¿no? Como que de alguna manera es como, no tengas miedo de poner tu sexualidad fuera de la familia, porque te vamos a garantizar, psicoanálisis mediante, que eso vuelva a ser reinscrito en el marco de la ley, porque esa sexualidad no está fuera de la ley, sino que es producida por la ley misma. Y un poco en esto que decía del dispositivo de alianza y el dispositivo de sexualidad, lo que él va a decir es que en un primer momento lo que va a primar es el dispositivo de alianza, porque lo que se necesitaba era asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, como poder fabricar reguladamente hijes que después sean proletarios. Entonces lo que va a primar es ese dispositivo de alianza, y va a estar como también un poco el problema de como la transmisión de bienes. Pero después de mediados del siglo XIX, en donde las lógicas del capitalismo cambian y ya no se requieren de las mismas coacciones violentas y físicas que se requirió en el primer momento del capitalismo para instaurarse, el sexo como que puede inscribirse o canalizarse en otros circuitos, ¿no? Como que el sexo se lo va a canalizar de maneras múltiples en los circuitos controlados de la economía, ¿no? Como que el sexo va a pasar a formar parte de otro juego económico, de otro juego de poderes. Como que ya no es necesaria esta represión y esta como hiperconsolidación de la familia tradicional, sino que la sexualidad puede inscribirse en otros dispositivos, ¿no? Y bueno, queridos, no sé si tienen dudas, pero eso sería como el capítulo. Le falta esto que les decía, la última partecita, en donde él desarrolla mucho más como estas discusiones con el psicoanálisis, porque un poco lo que está planteando es que el psicoanálisis tiene como muchos elementos de reterritorialización, ¿no? Como que el psicoanálisis, que en un momento se planteó como tan subversivo, o que de alguna manera se animó a enunciar ciertos discursos, rápidamente fue reterritorializado y rápidamente se inscribió en estas estrategias de esta como particular coyuntura o particular modulación del poder.